llama también doctrina de demonios. Así le llama la Biblia. ¿A qué? A esas enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y debemos de tener cuidado porque hace años se decía que la iglesia cristiana, las iglesias cristianas, estábamos trayendo el mundo a la iglesia. El mundo, es decir, las tradiciones del mundo a la iglesia. Y a veces se le daba más realce, más importancia a esas fiestas del mundo que a la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado con eso, hermanos, porque el mandamiento de nuestro Dios no ha cambiado. Y sigue diciendo ese precioso mandamiento. Hay muchos, pero especialmente el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice el Señor, para que te vaya bien a ti, ¿no? Todos los días de tu vida, es más, para que prosperes también. ¿Cuál es el mandamiento? Honrar a nuestros padres. Bueno, en el caso de algunos de ustedes, tal vez no tienen ya la bendición de físicamente tener a sus padres, como en el caso de nuestro hermano Alfredo, ¿verdad? Pero los tuvo. Y qué bendición, ¿verdad, hermano? Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá también, porque mi mamá luego decía, es que me arrepiento, hijo, de muchas cosas, les pegué mucho, y principalmente a los más chiquitos. Yo le digo, mamá, no se arrepienta de nada. No se arrepienta de nada. Es más, eso que nos dio, nos lo merecíamos, ¿no? Yo sí me acuerdo que también a mí me dio, y eso que yo era el consentido, ¿no? El negro consentido, pero también a mí me daba. Pero sí me acuerdo. Decía mi mamá, es que traté mal a mis hijos. No, eso no es tratar bien. Eso es amar a los hijos. Amarlo. Ese amor verdadero que tiene que ver con instrucción. Porque no queremos que se desbalaguen, ¿verdad? Y entonces es algo que te recomiendo, hermano, que tengamos cuidado. La Biblia dice, estamos en el mundo, ¿no? Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, cuando Juan escribió el último de los apóstoles, imagínate, hace 2000 años, ¿cómo estamos ahora? Si cuando Juan escribió eso, el mundo entero está bajo el maligno, ¿cómo estamos hoy? Peor, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, ayer creo, yo no vi esa publicación, pero ayer hubo un desfile a nivel nacional, creo, ¿verdad? El orgullo gay, LGTB y no sé cuántas letras más. Creo que fue ayer, ¿verdad? Ayer en algunos estados de aquí de México y probablemente de otros países, ¿no? Y nosotros no estamos juzgando a nadie. La Biblia dice que Dios, el Dios de la Biblia, aborrece eso. Por eso destruyó el mundo antiguo. Por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Y no nada más ellos. Por eso hay naciones enteras, nos dice la historia, que practicaban la hechicería, ¿no? La brujería, la adivinación y todo eso que Dios prohíbe en la Biblia, que lo sigue prohibiendo. Y no solo eso, naciones que en otras épocas era común en esas naciones, ¿no? El homosexualismo, ¿no? Los transexuales, las lesbianas y todas esas perversiones sexuales, la Biblia le llama perversiones sexuales. Así le llama la Biblia. Y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Y todas esas personas tienen oportunidad de salvación. Claro que todos tienen oportunidad de salvación. Porque el regalo de Dios es ¿para quién? Para todos, ¿no? Es más, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿por quién? ¿Por los buenos? ¿Sí? ¿Por todos? ¿Por todos murió? ¿Incluyendo a quién? A todos, ¿no? No solamente a quienes tienen, hoy le llaman preferencias sexuales. La Biblia le llama pecado. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Es más, personas que no tienen esas preferencias, pero que rechazan el evangelio, aunque sean personas moralistas, aunque sean personas de bien, aunque sean personas que no se meten con nadie, si esas personas rechazan el evangelio, eso es suficiente para que ellos sean rechazados.
Primera de Tesalonicense, capítulo 1 dice, ¿no? Aquellos que rechazaron el evangelio sufrirán pena de eterna condenación, excluidos de la presencia de Dios. ¿Quiénes? Los que han rechazado el evangelio, aunque sean moralistas, aunque sean personas de bien, aunque sean personas trabajadores, aunque sean personas que nunca le han hecho el mal a nadie. La Biblia dice que sin Cristo van a pasar a la eternidad. Van por ese camino ancho y espacioso que describe la Biblia, camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Porque el camino que lleva a la vida eterna es el camino angosto, estrecho, y dice la Biblia, y pocos, así dice la Biblia, pocos son los que hallan ese camino. Y tú y yo sabes, y mucha gente lo sabe, ese camino es Jesús, el Hijo de Dios, el único camino al cielo, el único mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. El apóstol Pedro, allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 en adelante, y más porciones bíblicas. Ahora sí, quiero que entremos, por favor, hermanos, ayúdame, entremos al tema de esta mañana. Todavía no es mediodía, yo en mi teléfono son las 11:45. El tema de esta mañana, Salmo capítulo número 1. Por favor, ubiquémonos ahí todos. Salmo número 1, son solo 6 versículos. Ubícate ahí, por favor, hermanos, hermanas, por favor. Y los de mi derecha, los hermanos y hermanas que están a mi derecha, van a leer en voz alta juntas, ¿verdad? Son más mujeres que hombres, ¿verdad? Creo que nos superan las mujeres, hermano, ¿verdad? Bueno, van a leer, por favor, del versículo 1 al 3 solamente. Y los hermanos, acá hay más hermanos, ¿verdad? Que nuestra hermana. Mis hermanos y hermanas que están aquí de mi mano izquierda, leen del versículo 4 al 6. Versículo 1 al 3, nuestras hermanas y hermanos de este lado, de mi mano derecha, y los de mi mano izquierda, versículo 4 al 6, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Perfecto, hermanos. Por favor, hermanas de este lado, en voz alta, versículo 1 al 3. Lean, por favor. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, hermanos, gracias. Vamos a estudiar este hermoso salmo, 6 versículos, vamos a estudiarlo. Y este salmo está clasificado o catalogado como un salmo de sabiduría y tiene como propósito introducirnos a la palabra de Dios. ¿A qué? A toda la palabra de Dios, porque implica toda la palabra de Dios, no solamente al libro de los salmos, que son 150, no. Tiene como propósito introducirnos. ¿Por qué o para qué? Porque hay 3 cosas, especialmente 3 cosas que en estos 6 versículos Dios nos quiere mostrar. 3 cosas. La primera es, este salmo habla de personas. Este salmo habla de personas. La segunda cosa, este salmo habla de caminos. Caminos. Y la tercera cosa, este salmo habla de destinos finales. 3 cosas que en estos 6 versículos Dios nos muestra y quiere que aprendamos, ¿verdad? Así que también este salmo separa a todas las personas, las separa en 2 categorías espirituales. Todas las personas que se menciona aquí, especialmente en los primeros versículos, son separadas éticamente. Está hablando de ética, conducta, valores. Por ejemplo, los que leyeron el primero, dice el versículo del 1 al 3,
Bienaventurado el varón, persona, hombre o mujer, que no anduvo en camino de malos. Está hablando de ética, ¿verdad? Ni en silla, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ética, ¿no? Y así nos va diciendo. También, hermanos, este Salmo 1 es un retrato de los piadosos. Es un retrato o una figura de los piadosos, porque eso dice del versículo 1 al 3. Está dando un retrato de los piadosos y dice el versículo 2, leí el 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿De qué está hablando? Está hablando de los piadosos, ¿no? Y así el versículo 4 al final también es un retrato de los impíos. De los impíos. Como resultado, todas las personas, Dios las separa de esta manera, a través de este salmo. De manera judicial, Dios dice en el versículo 5 y 6 especialmente, dice Dios, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Qué más dice? Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En el Salmo número 37, no lo busques, dice el salmista, en el Salmo número 37, hablando de los impíos, los que están en contra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 37, no 137, no, 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia cuando prosperen. ¿Por qué? Porque pronto serán cortados y echados al fuego. Y más adelante ese salmo también en el Salmo número 7, dice el salmista, ¿no? Dios ha preparado su arco, ha preparado su espada. ¿Para quién? Para darle la retribución. ¿A quién? Al impío, al injusto, al que no anda en el camino de la verdad. Porque Dios es justo y en su justicia pagará a cada uno según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a ir, por favor, ayúdame. Vamos a ir juntos desmenuzando un poquito este hermoso salmo. Y la primera palabra que vamos a analizar es del versículo número 1. Dice la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Esta palabra o este término habla de una perspectiva individual y se trata de un gozo profundo y un contentamiento con Dios. Una vez más, esta palabra bienaventurado significa dichoso o muy feliz. ¿Quién? La persona, hombre o mujer, la persona que tiene un profundo gozo y contentamiento con Dios. A eso se refiere. Por ejemplo, también en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas, el Señor va diciendo, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados son los pacificadores. Y sigue diciendo el sermón del monte, diciendo, predicando el Señor Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿no? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y no solamente eso, dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado significa un profundo gozo y contentamiento con Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando la iglesia primitiva eran perseguidos, algunos los mataban, ¿verdad? Como a Jacobo, a espada le dieron muerte, ¿verdad? Y a otros los encarcelaban pensando que hacían bien, pero la Biblia dice que los que iban a otros lugares, a las aldeas, ¿cómo iban ellos? Gozosos, alegres, no porque hayan matado a Jacobo, no porque los hayan encarcelados, ellos experimentaban esto que menciona aquí la Biblia, tenían por gozo
el ser vituperados por el nombre de Cristo. ¿No? ¿Cómo te sientes, hermano o hermana, cuando le quieres compartir a alguien la palabra de Dios y te rechazan? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Nos sentimos mal. Pero en realidad, ¿sabes qué? Nos sentimos mal por la situación que ellos presentan de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Porque ellos no saben, que tal vez creen que nos están rechazando a nosotros, pero la Biblia dice, no nos rechazan a nosotros. ¿A quién rechazan? A Dios. ¿A quién rechazan? A Jesús. Porque no vamos en nuestro nombre, ¿o sí? Vamos en el nombre de Jesús. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos llamados pacificadores en nombre de Cristo. A lo mejor recuerdas esta enseñanza que el Señor Jesús la dio, está en los evangelios. Dice así el Señor: estuve desnudo y no me vestiste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y el Señor le dicen esas personas al Señor: ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y aquí está la joya. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, o sea, a los que estaban predicando el evangelio, no lo hiciste a mí. Cuando a ti y a mí la gente nos rechaza por el evangelio, o se burlan de tu cristianismo, porque no fumas, no tomas, no maldices, no robas, no andamos haciéndole mal a nadie, a ninguna persona, no porque seamos buenas personas, sino porque la ética cristiana nos demanda eso. La ética cristiana son esos principios, valores de la palabra de Dios aplicados a nuestra vida, y no somos mejores que las demás personas, pero ¿andamos engañando a la gente? ¿Andamos robando a la gente? ¿Verdad que no? Es más, los cristianos tenemos en el mundo, por la gracia de Dios, tenemos la fama, por la gracia de Dios, de ser honestos en todo lugar. Tenemos la fama ¿de qué? De ser responsables. ¿En dónde? En todo lugar. Tenemos la fama, por la gracia de Jesús, de ser puntuales en nuestros compromisos. ¿Con quién? Con el mundo también, pero principalmente con Dios. ¿O no? Porque aquella persona que diga, yo soy cristiano o soy cristiana, pero a cada trabajo lo corren, o las corren en el trabajo porque es un desastre. La ética cristiana no, algo pasa con esa persona. O no le han enseñado con la Biblia, o no ha querido aprender que los cristianos, la ética cristiana, es nuestra carta de presentación. ¿No? ¿Para qué? ¿Para que nos halaguen a nosotros? No. Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Bienaventurado. Y desde la perspectiva de una comunidad cristiana, se refiere a un favor redentor. La Biblia dice que Cristo nos redimió. El Padre Celestial nos redimió. Y redimir significa comprado por precio. El precio lo pagó Él, y un precio muy alto. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice a los hermanos de Corinto: por precio fuiste comprado. Pero déjame decirte qué le dice el apóstol a los hermanos de Corinto, y también para nosotros. Dios pagó por nuestra alma y nos perdonó todos nuestros pecados, pero no solamente por nuestra alma, pagó por nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo, y por eso dice la Biblia: guardad vuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Él pagó por nuestro cuerpo también. Aunque este cuerpo está inclinado al pecado, este cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Él. Él lo pagó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿No? Y aquí es donde está, hermanos, el peligro de personas que tal vez no les han enseñado bien. Dicen, bueno, yo acepto a Cristo como mi Salvador, ya le abrí la puerta de mi corazón, pero siguen viviendo igual, o peor. Pero ya soy salvo. No, la Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No, pero es que yo estoy tratando de cambiar. Así no es la salvación. Así no enseña la Biblia la salvación. La salvación es un regalo, por gracia. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Un predicador
No vi todo el video, pero lo vi en esta semana. Un predicador, no sé si es mexicano, pero él estaba predicando y dijo, si la salvación no se pierde, entonces explíquenme esto. Si la salvación no se pierde, entonces díganme aquí qué enseña la Biblia. Para aquellos que predican la salvación. Y estuve analizando eso. En realidad la salvación no se pierde. Eso enseña la Biblia. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Algunos que creen que tienen la salvación y no la tienen. ¿Con qué lo explica? Lo explica la Biblia. ¿Sabes con qué lo explica? La parábola del sembrador. Y más parábolas también. La parábola del sembrador es muy clara, ¿a poco no? Parte de la semilla cayó a un lado del camino, está hablando de personas, ¿verdad? Y otra parte cayó entre pedregales, y otra parte cayó entre espinos, ¿verdad? Está hablando de personas. Pero la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y dice hasta qué porcentaje, ¿verdad? Y la explicación después el Señor Jesús se las da a los discípulos. Y le está diciendo, en otras palabras lo que está diciendo, estas tres clases de personas que hay en el mundo, que escuchan, que oyen, que por un tiempo, que son de corta duración, no tienen raíz, ahí lo menciona, ¿verdad? Estas tres clases de personas en el mundo no fueron salvos, no son salvos, solo uno. ¿Quién? Quien rinde fruto. Así que la Biblia no se equivoca, la salvación no se pierde, porque la salvación depende de Dios. Si la salvación dependiera de ti y de mí, ¿sabes qué? La perderíamos, porque tú y yo fallamos, ¿a poco no? Tú y yo nos equivocamos, tú y yo pensamos mal, tú y yo a veces no nada más pensamos mal, a veces actuamos mal, ¿verdad? Y si la salvación dependiera de eso, entonces sí la perderíamos. Pero eso no enseña la Biblia, eso no enseña la bendita palabra de Dios. Dice, versículo la frase que está ahí, dice, ni anduvo en camino de pecadores, ni estuvo, antes, el varón que no anduvo en consejo de malos, número 1, ni estuvo en camino de pecadores, número 2, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas tres frases que menciona el final de este versículo se refiere, hace un momento te mencioné, el hombre bienaventurado es descrito primero como el que evita asociarse con el pecado, huye, se aleja ¿de qué? Del pecado. Anduvo, estuvo, ya no. Sí es cierto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí es cierto, corríamos con ellos. Sí es cierto, anduvimos en esto. Sí es cierto, pero anduvimos, ya no más. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, Él nos lavó, nos perdonó, nos limpió y nos ha hecho una nueva criatura. ¿Recuerdas? No solo fue Pablo, Pablo era un matacristianos. ¿Sí lo recuerdas? Bueno, eso dice la Biblia. ¿Siguió persiguiendo a cristianos? Cuando tuvo un encuentro con Jesús, así fue su transformación. Quedó ciego por 3 días, ¿verdad? Y Dios envió a un profeta para que orara por él y le restableciera la vista. Y a partir de ese momento empezó a predicar a ese Cristo que antes odiaba, porque era fariseo, ¿verdad? Religioso, maestro. Y un hombre poderoso, reconocido por los intelectuales, no nada más romanos, también judíos, y empezó a predicar de Cristo. Empezó a predicarles una transformación radical, ¿no? Llegué a escuchar testimonios de personas que fueron criminales, personas que fueron adictos a diferentes tipos de drogas, hombres y mujeres, testimonios de personas, mujeres que estuvieron esclavizadas por la pornografía o se dedicaban a la prostitución. Cuando tuvieron un encuentro con el Evangelio, su vida se transformó. Hermano, ¿de dónde te sacó Cristo? ¿De dónde?
¿De dónde nos sacó Cristo? ¿Del fango? ¿Del pozo de la desesperación, dice el salmista? ¿De dónde nos sacó? El Señor. Porque el cristianismo no es un movimiento. El cristianismo no es una religión. El mundo la ve como religión. El cristianismo es una bendición en el mundo. Para jóvenes, para adultos, para familias. Es una bendición. ¿No? Versículo 2, por favor. Si estás ahí conmigo, leamos juntos el 2, por favor. Dice, sino que en la ley de Jehová, lea conmigo también en voz alta, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre espiritual es feliz, está caracterizado por una constante contemplación y asimilación de la palabra de Dios para su dirección y para nuestra obediencia. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 5, dice el apóstol Juan, ¿no? Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es el que se deleita, es el que se goza, es el que busca todos los días, es el que encuentra verdadero gozo en el estudio de la Biblia, no nada más el domingo, no nada más entre semana, no hermano, todos los días es el que se deleita en la palabra de Dios y va constantemente a la palabra de Dios buscando ese alimento verdadero. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo acerca de él? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? ¿Hallará? ¿Qué hallará? Vida, verdadera vida. Y no lo entendieron eso. Algunos dijeron, ¿cómo vamos a comer tu carne, por favor? ¿O cómo nos vamos a beber tu sangre? No, él estaba hablando de creer en él como el Dios verdadero, como el camino al cielo, y de deleitarnos. Hermano y hermana, si tú vas a la Biblia y no encuentras nada, algo pasa en tu corazón. Si vas a la Biblia y una vez más y no encuentras nada, no pasa nada en tu corazón, algo está mal. Y déjame decirte que no es Dios y tampoco es su palabra. Tiene que ver con tu corazón, no con Dios, ni con la Biblia. Porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos. Y no solo eso, dice, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no nada más eso, dice el siguiente versículo, y no hay ninguna cosa creada. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. En la ley de Jehová está su delicia. Si no es una delicia en tu vida y en mi vida, algo pasa y algo grave. Si no vamos con urgencia todos los días, no cuando estás enfermo, no cuando no tienes trabajo, no cuando tus familiares o amigos están en situaciones graves, no es ahí, es todos los días. Es todos los días buscarlo a Él, buscar su palabra. ¿Recuerdas cuando dice la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí por orden de Dios? Pasó 40 días ahí arriba y no comió nada ni bebió nada porque estaba en la presencia de Dios. Y la Biblia dice cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía y tuvo que poner un velo en su cabeza, en su rostro, para que el pueblo de Dios no lo viera. Así brilla el rostro de un verdadero cristiano. Un verdadero hijo de Dios, ¿cuándo? Cuando la palabra de Dios es una delicia, no un látigo, no un lastre. Hermano, es que yo tengo cabeza de teflón, no se me pega nada. No es verdad. Es más, y si fuera verdad, dice la Biblia en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele ¿a quién? A Dios. Él quiere dar abundantemente, ¿qué? Sabiduría. ¿Salomón no fue sabio? ¿El rey Salomón no fue sabio? ¿Porque haya nacido de la descendencia de los reyes? Ni porque era guapo o bonito o blanco. Salomón dice en la Biblia que fue Dios quien le dio la sabiduría a Salomón. Fue Dios que le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y este joven, porque era muy joven, probablemente tenía 16 o 17 años, probablemente Salomón. Y le dijo, Salomón, dame sabiduría, porque tu pueblo es mucho
y no sé entrar ni salir. Y Dios le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar dinero, riquezas, cual ningún rey ha tenido. Y así lo hizo Dios, no para la gloria de Salomón, sino para la gloria de Dios. ¿Sabes que cuando Salomón, el rey Salomón, se mantuvo obedeciendo la palabra de Dios, fue bendecido? Bendecido, bendecido. Cuando se apartó de la palabra de Dios, vino el desastre a su vida. ¿A qué grado llegó el desastre a su vida de Salomón? ¿Sabes qué? Que siendo un hombre adulto, tenía 300 reinas y 700 concubinas, o sea, 1000 mujeres, que seguramente no atendía, ¿verdad?, de ninguna manera. A lo mejor con dinero sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo peor. Salomón les mandó construir a sus mujeres ídolos para sus dioses, y se pervirtió Salomón. Algunos creen que Salomón murió de manera vergonzosa. No lo sé yo. La Biblia no nos dice cómo murió Salomón, bajo qué circunstancias. Pero lo que sí nos dice es que cuando Salomón se apartó de Dios y dejó de obedecer la palabra de Dios, vino la ruina. ¿Quieres la ruina a tu vida, hermano? ¿Quieres la ruina? Si nos apartamos de Dios, de sus mandamientos, de sus promesas. Sí, en la ley de Jehová está su delicia. Si en la ley de Jehová no está nuestra delicia, quiere decir que está en otro lado. No en él. Dice el versículo 3, por favor, leámoslo juntos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Leámoslo una vez más, por favor. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Como árbol. La frase como árbol. El terreno en Israel era mayormente árido. Un árbol verde era un símbolo de bendición. Un árbol verde era un símbolo de bendición en el Antiguo Testamento. Dice plantado, la frase plantado, literalmente significa trasplantado los árboles, porque los árboles se trasplantan. No se plantan solos, ¿o sí? No, se trasplantan. Y hace la comparación, como tampoco los pecadores se transportan a sí mismos al reino de Dios. No. Los pecadores no pueden llegar ni llegarán al reino de Dios por sí mismos. Necesitan ayuda. Necesitan un Salvador. Necesitan que alguien los trasplante en el reino de Dios y que sean un árbol de bendición. ¿No? Dice, no lo busques, aquí lo tengo, dice Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, bajo este contexto menciona la salvación. Bueno, la mencioné, es una obra de gracia. La salvación es una obra de gracia, por la gracia de Dios. Y dice Isaías capítulo 61, versículo 3, dice de la siguiente manera: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué hermosa porción, ¿no, hermano? Qué hermosa porción y aplicación. El Señor dice de la siguiente manera: a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Tú y yo y todas las personas que rendimos a nuestra vida a Cristo, si hay una verdadera salvación en nosotros, si la palabra de Dios es una deleite en nuestra vida, si tú y yo hemos pasado de muerte a vida, como dice la Biblia, entonces somos árboles de Dios, por su gracia. Árboles de Dios. Árboles
de justicia. Y no solo eso, mira cómo termina el versículo. Y serán llamados árboles de justicia. ¡Qué bendición! Yo lo marcaría para siempre en mi Biblia y en mi corazón. Plantío de Jehová. Plantío de Jehová. Para gloria de Él. ¿Qué? Yo me pregunto, hermano, si esto no impacta nuestro corazón, lo que Dios por su gracia ha hecho por nosotros y quiere hacer, ¿qué nos moverá en este mundo entonces? ¿Qué nos puede mover, hermano? Si estuviera en una iglesia evangélica, te lo aseguro, que citando esta porción bíblica, se hubieran parado 10, 20, 30 a echar maromas y brincos y gloria a Dios. No digo que lo hagas, porque no lo tenemos que hacer así, pero nuestro corazón sí. ¿Qué dice eso a tu corazón? Porque Dios dice, si estamos en Cristo, somos árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para su gloria. ¿No te parece una gran bendición? A mí me parece que sí. Es una enorme bendición y todo es por la gracia de Él. En Mateo capítulo 15, no lo busques, también ya estoy cerquitas. Mateo capítulo 15, refiriéndose a esto, a algo que está relacionado con esto. Dice el versículo, Mateo 15, versículo 13, dice la palabra de Dios. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Una vez más, pero respondiendo él dijo, hablando el Señor Jesucristo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda. La parábola de el trigo y la cizaña, ahí está en la Biblia, ¿no? Esa parábola habla de cristianos y no cristianos. Y en la parábola le dice uno, oye, no sembraste buen trigo, mira, salió la cizaña, ¿quieres que la cortemos? No, hay que esperar. Y hasta el tiempo de la cosecha, entonces voy a mandar que separen el trigo en una parte y la cizaña en otra parte. ¿Y la cizaña dónde va a ser lanzada? Va a ser quemada en el fuego. Condenación eterna, porque está hablando de personas, ¿no? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Creo que habrá muchas sorpresas en el cielo. Muchas sorpresas. Aquellos que pensamos que estarán ahí, no estarán. Aquellos que pensamos que ni por equivocación aceptaron a Cristo como el Salvador, probablemente. Y digo probablemente porque eso le compete a Dios solamente. Ahí estarán. Habrá sorpresas cuando estemos con el Señor. ¿En dónde? Bueno, menciona diferentes eventos. Vamos a avanzar. Dice el versículo 4, por favor. Ahí ¿lo pueden leer en voz alta, por favor? Muy bien. No así los malos. Aquí tenemos un contraste. El salmista Dios a través del salmista está mostrándonos un contraste. Y la palabra tamo, esta es una imagen constante en el Antiguo Testamento, tomada de la cosecha para denotar lo que es insustancial, carente de valor y que no vale nada, solo para ser desechado. Tamo significa algo que es insustancial, es decir, no tiene sustancia, sin sustancia. Algo que no tiene valor. Algo que para lo único que sirve, digamos, es ¿para qué? Para ser desechado. A eso se refiere tamo. A eso se refiere. La Biblia dice que habrá un juicio en el futuro. La Biblia le llama el tribunal de Cristo. Así le llama la Biblia.
El tribunal de Cristo. ¿Quiénes estarán ahí? Todos los salvos, los verdaderamente salvos. Y dice la palabra de Dios, bajo ese concepto del tribunal de Cristo, que las obras de cada uno, los creyentes en Cristo, entiéndase, porque habrá puros creyentes ahí, ¿no? Salvos. Todos, ¿no? Las obras de cada uno será probado por fuego. Y si el oro, la plata, las piedras preciosas, pero menciona el heno, la hojarasca, por el fuego será probado. Ahí tus obras y mis obras, no para salvación. Lo que hicimos por Cristo aquí, desde que lo aceptamos con nuestro Salvador, ahí va a ser probado por fuego. Por fuego, el fuego de Dios. ¿No? Hace tiempo quise vender un anillo. Me habían dicho que era de oro. Dije, no, pues de aquí voy a salir de pobre, ¿verdad? Fui a donde compran esas cosas, ¿verdad? Ya, presenté. No me acuerdo si era creo que era un varón. Hace muchos años, pero bueno. Lo vio con una cosita así, ¿verdad? Como lente, ¿verdad? Lo ve y luego le echa como un líquido, ¿no? Yo no sabía, obviamente, ¿verdad? Y era pura chafa, no tenía nada de oro. ¿Sabes, hermano? Si tú y yo creemos que lo que estamos haciendo por Cristo en su obra es valioso, cuidado. Puede ser que no sea así. Puede ser, ¿sabes? En ese juicio del tribunal de Cristo, yo personalmente creo que ahí va a haber lágrimas, va a haber dolor, va a haber tristeza. ¿Sabes por qué? Porque el que pensaba que iba a recibir mucho, el que pensaba que había hecho mucho, el que pensaba que había hecho muchas cosas para el Señor, y el que pensaba que todo lo que había presentado delante de Dios era oro, plata, eran piedras preciosas, ahí, cuando pase por el fuego, ¿qué va a recibir? Nada. Solo salvo por fuego quiere decir la salvación, nada más. Y será avergonzado, ¿sabes por qué? Porque no recibirá nada. Nada. Y los que reciban, porque van a recibir galardones, coronas, premios, se van a recibir ahí. Los que lo reciban, 1, 2, 3, 5, 10 coronas, no sé cuántas. ¿Sabes para qué lo van a recibir? No para la gloria de ellos, no para la gloria de cada uno, no. ¿Sabes para qué lo vamos a recibir por la gracia de Dios? ¿Sabes para qué? Para echarlos a los pies del Cordero, para ofrecérselos a los pies de caer. Y vamos a caer de rodillas y le vamos a ir al Cordero, porque solo tú eres digno de toda gloria, porque solo tú eres digno de todo honor, porque solamente tú con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, y con tu sangre fuimos salvados. Y vamos a estar ahí postrados, adorando al Cordero, porque es el único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A eso se refiere el tamo. Cuando Salomón escribe Eclesiastés, por orden de Dios, dice Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo. Y si lees Eclesiastés, menciona todo, es todo. Porque todo es todo, ¿a poco no? Todo. Todo lo que se hace debajo del sol. ¿Todo es qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Vano significa vacío. Es como un globo grande de colores que brilla o que tiene figura, pero lo pinchas y ¿qué tiene adentro? Nada, no tiene nada, ¿verdad? Así es, así se refiere la Biblia como tamo, algo que es insustancial, algo que es carente de valor y algo que no vale solo para ser desechado. Versículo 5, lo voy a leer yo, sígueme por favor. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Lo voy a leer una vez más quedito. Dice el 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. Esta es una introducción para concluir que los impíos no serán aprobados en el juicio de Dios. Eso dice ahí. Eso dice, ¿no? ¿Recuerdas cuando unas personas se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre? Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Bien, felicidades, felicidades. Sí, felicidades, qué bueno. Les dijo: no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Porque el Señor conoce a los suyos, ¿verdad? Y no solamente los conoce. El Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, cuando explica la parábola del buen pastor, ¿qué dice Jesús? San Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero dice, no, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los suyos. Y por eso Él dice: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ellos no serán aprobados en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque desecharon el camino de Dios. Versículo 6, por favor, leámoslo juntos, ya terminamos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Leamos juntos, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda... Una vez más, por favor, léanlo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Déjenme tomar tantita agua. Si fuera coca estaría más satisfecho mi cuerpo, ¿verdad? Pero no es coca. Y si está fría, mejor. Jehová conoce. El Señor, Él lo conoce todo. Todo. Dice la Biblia que no hay nada que se esconda de Él. Él es omnipresente, omnisciente. Atributos naturales de Dios y otros son atributos morales. El Señor conoce todo. Y en este contexto que menciona aquí el salmista, se refiere a la intimidad personal y la relación con los justos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, justos, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Recuerdas cuando Dios dijo de Job en el Antiguo Testamento? Se presenta Satanás con unos ángeles y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre en la tierra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dice Satanás? Pues le has dado un montón de lana, ¿no? Es rico, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a servir? Es rico, todo lo prosperas. ¿Sí lo recuerdas? Jehová conoce a los justos. Y la Biblia dice de Job que Job nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no lo dijo cuando perdió sus bienes materiales, lo dijo cuando murieron sus 10 hijos. Porque murieron sus 10 hijos, el mismo día murieron sus 10 hijos. Y dijo él: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Jehová conoce a los justos, sabe quiénes son los justos, sabe quién son sus hijos. En Mateo capítulo, no lo busques, ya estoy ahí. Mateo capítulo 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 23, dice: y entonces les declararé, lo voy a leer un poquito más anterior para entender el contexto. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque Dios conoce todo. ¿Quiénes son de Él? ¿Quiénes no son de Él? Aunque algunos digan, Dios es mi Salvador. Aunque algunos digan, Jesús es mi Salvador. Aunque algunos digan, yo le abrí la puerta de mi corazón hace 20, 30, 40 años a Jesús. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da un fruto bueno. El árbol malo da un fruto malo. Segunda de Timoteo, no lo busques, lo puedes anotar si quieres. Capítulo 2, dice ahí la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Bueno, tenía que leer unos versículos antes, ¿verdad? Pero bueno, está hablando de cómo Dios conoce al que es justo, o es de Él, o aquel que no lo es. Este salmo, el salmo número 1, comienza con una bienaventuranza y acaba con aquellos cuya senda perecerá. Así comienza. Bienaventuranza para unos y para otros, para aquellos, para el impío, para el que no anda en camino, el que anda, sigue andando en camino de pecadores. Dice el Salmo 9, versículos 5 y 6, reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Estoy en el Salmo 9, versículos 5 y 6 voy a leer. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de Dios eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que destruiste, su memoria pereció con ellas. Y en el Salmo 100, número 12, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Salmo número 112, versículo 10, dice la Biblia, lo verá el impío y se irritará, crujirá sus dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. De acuerdo a este salmo, podríamos concluir en cuál de los dos caminos estamos. Porque estamos en uno de estos dos caminos. O estamos en el primer camino que menciona el versículo 1 al 3, o estamos en el segundo camino que menciona. Porque recuerdas, este salmo habla de personas, de caminos y de destinos finales. Que no, dice el primer camino, aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será que? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Ese es el primer camino. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en su bendita palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que nos ayude a tener cuidado. No sea que nos tome por sorpresa andando en ese camino que no es el verdadero. Andando en esos caminos que no tienen nada que ver con su palabra. Andando en los caminos de este mundo, creyendo que no pasa nada. No, Señor, le pedimos que nos ayude, nos guíe. Y queremos en el nombre de Jesús ser bienaventurados como este varón, que no anduvo ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores,
se ha sentado. Ayúdenos, Señor, para que su palabra sea una verdadera delicia y la vida cristiana que por su gracia hemos recibido sea una verdadera delicia y no un lastre para nuestras vidas. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros y gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a seguir